a pedir que abran sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 1, y vamos a mirar los versos, o voy a leer los versos 1 al 5. Creo que está ahí la cita, ¿no? Sí, Primera de Pedro, capítulo 1, versos 1 al 5. De más está decir que es Pedro el que escribe esto, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Elegidos, y quiero que, ojo, tome nota o subraye eso, elegidos. Dice, elegidos, pero según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados. ¿Quiénes? Los elegidos, con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. ¿A quiénes? Los elegidos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que, según su grande misericordia, nos hizo renacer. ¿Quiénes? Nos, los elegidos. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Quiénes? Los elegidos. Que sois guardados. ¿Sois quiénes? Los elegidos. Guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Señor, una vez más, te damos gracias por tu palabra y te rogamos, como siempre, que la bendigas a cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. No es exageración. Estoy puntualizando la palabra elegidos porque ese es el punto que quiere remarcar Pedro. ¿Qué somos? Y digo esto porque hoy, no sé, pero hay gente que se le crispa la piel cuando se habla de la elección. Y yo digo, bueno, ¿qué hacemos con Pedro entonces? Porque creo que más claro, no sé, échele agua. Pero este hombre está hablando de los elegidos. Hoy termino con esta serie que comencé a principio de mes sobre el tema de la resurrección, tomando en cuenta que acabamos de salir de lo que llamamos Semana Santa. Y hemos observado que tratado de ver cuál es el poder de la resurrección para transformar nuestras vidas o impactarlas en nuestra vida cotidiana. Es decir, qué efecto tiene la resurrección en tu vida y la mía. Ahora, nosotros, hermanos queridos, vivimos hoy en un mundo trastornado, un mundo obsesionado con el futuro. Estamos todos pensando en cuál va a ser el futuro de la economía. Acá mañana vamos a tener elecciones federales y bueno, pensando en el futuro del líder o los líderes que van a dirigir esta gran nación en los próximos años. Estamos preocupados u obsesionados con el futuro de la familia, porque muchos están tratando de reinterpretar este concepto. Estamos obsesionados con la industria, obsesionados con el planeta, los cambios climáticos, el efecto que tiene la explotación industrial en lo que es la atmósfera. Estamos obsesionados con el futuro de la sociedad, del ámbito político internacional. En estos días muchos están obsesionados con el futuro de Roma, ¿no? Y qué va a pasar, quién va a ser el próximo líder religioso de esta gran, no sé, multitud de gente que sigue el catolicismo romano.
Y en fin, vivimos en un momento en que estamos obsesionados con el futuro de nuestro mundo prácticamente. Pero estamos fundamentalmente inseguros acerca de ese futuro. Una obsesión, pero que realmente vive hundida en desconfianza, en inseguridad. Algunos miran al futuro con terror. Temen, por ejemplo, perder la salud, perder el trabajo, perder la familia o un ser querido, perder este mundo, ¿no? Muchos están tratando de explorar otros lugares, otras piedras flotando en el espacio para ver si podemos escapar por las dudas, ¿no? Si llega a suceder algo acá. Otros enfrentan el futuro con ansiedad, atrapados en preguntas de ¿qué pasará conmigo? ¿O qué sucederá si esto no funciona? O quizás si no logro lo que espero, lo que he planeado, ¿qué va a pasar con el mañana? Hay personas que prefieren no pensar tanto en este tema porque cuando lo hacen ven solamente incertidumbre. Y hay personas también que hoy día intentan controlarlo todo para tener algún tipo de seguridad y control acerca del mañana hasta que nos aparece alguna cosa que no estaba pronosticada o no estaba en nuestros planes y lo que hace entonces es echar por tierra todos nuestros planes y nuestros propósitos. Lo cierto es que desde la perspectiva nuestra o la perspectiva humana, por decirlo de una manera, el futuro es como una especie de neblina espesa. Esta semana nos despertamos, estábamos mirando, no, creo que fue una tarde, pero me dice en un momento dado mi esposa, mirá por la ventana, no sé si les pasó a ustedes, y bajó una niebla tan espesa que no se podía ver absolutamente nada. Y a veces el futuro se presenta de esa manera. Uno puede más o menos imaginar qué es lo que hay del otro lado, pero no lo puede ver con certeza. No puede caminar con seguridad, no se puede afirmar con plena confianza. Lo interesante de todo esto es que acá nos encontramos con Pedro, este hombre que es fascinante en su carácter y su personalidad, una personalidad que a través de la Biblia vemos matices en la vida de este hombre, en su comportamiento y cómo fue creciendo en las cosas del Señor. Y Pedro nos habla de una esperanza diferente a la que tienen los hombres que no tienen a Cristo. No se habla de una esperanza vaga, incierta, una ilusión a lo mejor optimista de lo que quisiéramos que suceda en el día de mañana. Y tampoco se trata de una especie de apuesta con los dedos cruzados. Cuánta gente dice, vamos a ver si la pego con esto. Y entonces hacemos ese tipo de muecas pensando que puede influenciar cómo resultan las cosas que planeamos para mañana. Nos habla Pedro de una esperanza viva. Y tomen nota de eso, esperanza viva. Una esperanza que está anclada en la realidad espiritual e histórica de la resurrección de nuestro bendito Señor Jesucristo. Para nosotros, hermanos, los que abrazamos la fe cristiana, el futuro no es una incógnita. No es una cosa que tenemos que adivinar qué es lo que va a pasar en el día de mañana. Algo aterrador, algo que nos inquieta, nos roba el sueño. Todo lo contrario, es una realidad gloriosa que está garantizada. Y garantizada precisamente porque Cristo es quien venció la muerte con poder. Hemos visto hasta el momento el poder de la resurrección. Y si hacemos un repaso más o menos de lo que hemos observado, dijimos que la resurrección, según las Escrituras o el Nuevo Testamento, es poder para dar victoria. Primera de Corintios, capítulo 15, en el verso 55, ¿se acuerdan que el apóstol Pablo dice, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? A ver, ¿y dónde está, sepulcro, tu victoria? Acá tenemos un Pablo que increpa estas cosas que aterran a los hombres.
Y Pablo con toda convicción dice, y a ver, ¿dónde está tu amenaza? Poder para dar victoria. Dijimos también que es poder para transformar tu vida y la mía, Romanos capítulo 6. Nosotros estamos unidos vitalmente a Cristo y hemos muerto y resucitado con Cristo para nueva vida. La semana pasada dijimos que es poder para enfocarnos y enfocarnos en la vida correctamente. Acuérdense que habíamos indicado que muchas veces estamos enfocados en las cosas momentáneas, las cosas del mundo, las cosas que pasan, en lugar de tener la mira clavada en Cristo, allá en el cielo, en las alturas, resucitado a la diestra del Padre. Bueno, hoy nos vamos a enfocar en la resurrección como poder para asegurar o garantizar tu futuro y el mío. Un futuro asegurado. Ahora, resulta que Pedro, acá antes de hablarnos o meternos en este tema de la esperanza gloriosa que tenemos los creyentes, este señor nos va a indicar algunas cosas que para mí, no sé, a mi juicio son tremendamente interesantes. Por ejemplo, noten ustedes que este hombre nos recuerda quiénes somos y por qué podemos tener la esperanza que tú y yo, si es que has resucitado con Cristo, tomando lo que dice Pablo en Colosenses, ojo, pero este hombre nos habla de dónde descansa nuestra confianza y quiénes somos realmente. Porque no todos, y esto que voy a decir es muy controversial en la actualidad, pero no todos tienen esta confianza de la que está hablando el apóstol San Pedro. Es decir, no todos, esta esperanza de la que habla Pedro no es una esperanza universal. Es una esperanza específica, enfocada en ciertas personas. Es exclusiva. Por eso hice énfasis en la palabra electos. A ver, dice este hombre, elegidos según la presencia de Dios. Y no pierdas de vista esa palabra elegida, porque regula todo lo que está diciendo este hombre, a lo menos en estos primeros versículos de la carta. Otra vez, según la presencia de Dios, Padre en santificación, del Espíritu, etc. Ahora, noten qué interesante, porque la palabra esa elegidos que aparece ahí, en realidad, para ser honesto, para aquellos que estudian un poquito más, aparece en el verso 1, en el original, en el griego. La traducción no está mal, está muy bien. Está tratando de captar la idea de Pedro al escribir la carta. Por eso la pusieron en el verso 2. La idea es exactamente la misma. Ahora, noten que nosotros, tú y yo, no fuimos elegidos por Dios porque somos mejores que el resto de la sociedad humana. Dios no vio en ti algo particular que te puso al lado porque, en fin, hay ciertas características en ti que se destacan, que te hace diferente al resto de las personas. O que te eligió inclusive por una decisión que tú tomaste de decir, bueno, la verdad es que ya caminé bastante a mi manera, pero ahora voy a abrazar la fe cristiana para ver si Dios se apiada de mí y de esa manera entonces recibir sus beneficios. Es decir, el hecho de haber escogido a Cristo, de haberme abrazado a Él, sino que fuimos elegidos, dice Pedro, por la presciencia divina. Y observa la dinámica, porque si Dios me elige porque yo hice algo, sería elegido por lo que hiciste, pero dice no, nada tiene que ver el individuo, dice elegidos según o de acuerdo a, no nosotros, por lo que soy o por lo que hago, sino la presciencia divina. Ahora, claro, esto es importante lo que estoy diciendo, porque a alguna gente se le vuela la cabeza diciendo, no, pero ¿cuál es mi papel? Algo tengo que haber hecho. Mira, tú discute todo eso, pero lo que dice Pedro es que fuiste elegido de acuerdo o según a la presciencia de Dios, o sea que no mete allí alguna intervención de tu parte. Con esto no quiere decir de que no respondimos al Evangelio. Bueno, pero eso no es lo que está hablando Pedro acá. Eso es lo que discutimos nosotros después alrededor de una mesa. Yo me estoy enfocando en lo que dice Pedro en esta carta. Y acá pienso yo
Y perdónenme que los voy a meter un poco en un tema un poco pesado, pero acá es donde tenemos uno de los dos puntos teológicos fuertes o sólidos que presenta Pedro para poder hablarnos después de la resurrección de Cristo y la garantía de nuestro futuro. Dos verdades teológicas. Ojo, no quiere decir que esas son las únicas verdades teológicas que trata Pedro a través de toda la carta. Habla que somos santos porque Dios es santo y eso es una revelación teológica. Y hay otras, pero en la introducción de la carta, por lo menos tenemos estas dos pautas teológicas que es justamente el fundamento de nuestra garantía acerca del futuro de cada uno de nosotros. La primera cosa en esto de la verdad teológica es que la elección es por voluntad de Dios, no por los méritos humanos. Es decir, que no es tu decisión y la decisión de alguien lo que te garantiza la elección, sino que es una decisión exclusiva de Dios. Eso es lo que por lo menos dice este hombre. La palabra esa presciencia que aparece ahí en el verso 2, a veces hoy no la entendemos como corresponde. Tratamos de definir la palabra, y eso es lo que encuentro en muchos de los escritores. La palabra griega es prognosis, y que la interpretamos presciencia desde el concepto español o castellano. ¿Qué entendemos nosotros por el concepto presciencia? Y sí, hay algo de eso. Presciencia quiere decir tener un conocimiento desde antes o un conocimiento previo, ¿no es cierto? Esa es la manera en que nosotros usualmente entendemos el concepto. Pero en realidad no tenemos que tratar de entender presciencia desde el concepto castellano o inglés, si se quiere, o cualquier otra lengua, es decir, el lenguaje actual, sino cómo encajaba en la mente de la gente ese concepto. Porque si no lo entendemos de esa manera, vamos a cometer faltas anacrónicas cuando interpretamos la Biblia. Ahora, cuando este hombre usa esa palabra, entonces, no quiere decir simplemente que Dios sabía desde antes o de antemano quién iba a creer en él en un momento dado en el tiempo, y por eso, porque Dios ya sabía que alguien iba a escogerlo a él, entonces, y solo entonces, Dios decide escoger a la persona. Quiero que observes la dinámica de esa manera de pensar que es errónea, aunque hoy mucha gente lo abraza. Dios vio que en el tiempo tú lo ibas a escoger a él y entonces Dios te escogió. El problema con ese pensamiento, aunque algunos hoy tratan de hacerle el esquive, es que Dios vio algo que tú harías y la elección entonces se debe a algo que tú vas a hacer, no algo que Dios hace. Y eso ya nos mete en un problema teológico que lo que hace es chocar de frente con lo que enseña el apóstol Pedro acá. Así que cuidado, acá está hablando este conocimiento, esta palabra prognosis, habla de un conocimiento, pero es un conocimiento amoroso, es un conocimiento relacional. Hay un vínculo. Dios conoce porque está su corazón pegado, está relacionado, está vinculado con esa persona y por eso es que la elige. ¿Se acuerdan cuando la Escritura dice, con amor eterno te he amado, le dice al profeta? Y cuando metemos la palabra eterna no quiere decir que hubo un momento en el tiempo, por allá en el pasado, en que Dios no amaba. Empezó a amar en algún momento. Cuando mete la frase amor eterno, está hablando de un amor que no tiene un comienzo. Es algo difícil de comprender cuando nos metemos en la inmensidad de la eternidad, porque no le podemos poner un punto de inicio. Hay solamente dos pasajes bíblicos en donde se utiliza esta palabra prognosis, que traducen acá como presciencia. La otra es en el libro de Hechos, en el capítulo 2, hablando, por ejemplo, de la persona de Jesucristo, cuando fue entregado. En el verso 23 dice estas palabras: por el determinado consejo y la presciencia de Dios es que fue entregado Jesús. Quiero que observes que la palabra presciencia que aparece ahí en Hechos capítulo 2 es exactamente la misma, prognosis, que aparece ahora utilizada por Pedro por inspiración en este capítulo 1, verso 2, o verso 1 entre paréntesis
si buscamos los registros originales. Quiere decir que no se trata solamente que Dios tuvo un conocimiento de que en el futuro los hombres van a entregar a Jesús. Porque cuando dice por el determinado consejo y la presciencia, noten que antepone a la presciencia el consejo, el plan, la decisión. Es decir, Dios conoce porque lo determinó que así es como va a ser la cosa. Así que no es simplemente que tuvo una epifanía Dios en un momento dado y pudo ver lo que van a decidir los hombres en algún momento en el tiempo. No, Señor, dice que ese conocimiento lo tiene porque Dios es el que está registrando, está planeando, está determinando esto es lo que van a hacer los hombres. Van a entregar a mi hijo. Y es por eso que conoce lo obvio. Si yo planifico algo, sé lo que va a suceder. Si yo decido, por ejemplo, terminar el mensaje en una hora termina el mensaje. Voy a saber cuándo va a terminar más o menos el mensaje. A menos que caiga un meteorito del cielo y volemos todos por el aire, ¿no? No se termina nada. Pero en términos o circunstancias normales, conocemos en este sentido porque hemos planeado algo y es por eso tenemos el conocimiento. Pedro dice que nosotros fuimos entonces elegidos según la presciencia de Dios. Así que esta palabra, presciencia en el idioma original, era usada en aquel tiempo en diferentes sentidos. Pensemos un poquito que nosotros estamos viviendo en una sociedad donde se usan términos y que se pueden aplicar en diferentes circunstancias. Hoy, lo mismo sucedía en los tiempos de Jesús o en los tiempos de Pedro. La palabra esta prognosis era utilizada en el mundo de Pedro, en la sociedad, de ciertas maneras en ciertas disciplinas. La medicina, por ejemplo, usaban la palabra prognosis o presciencia en español justamente para predecir, al observar la condición del organismo, en qué resultado iba a terminar el paciente, ¿no es cierto? Entonces se diagnosticaba el problema de la persona y qué era lo que iba a pasar. En el campo de la política también se utilizaba el mismo término para que los gobernantes, al analizar el comportamiento de la sociedad, podían determinar el futuro de una nación. En el ámbito de la mística también usaban prognosis o presciencia, es decir, lo que hacían era tratar de adivinar dentro de todo qué era lo que podía llegar a suceder en la vida de una persona. Hoy tenemos, por ejemplo, estos que leen la bola de cristal y tratan de profetizar y hacer este tipo de cosas raras. Así que más o menos los astrólogos o cosas por el estilo hacían ese tipo de situaciones. Lo interesante acá es que Pedro no está usando la palabra prognosis o presciencia como se usaba en la sociedad. Uno podría decir, bueno, pero ¿cómo se sabe eso? Bueno, leyendo toda la carta. Si ustedes hacen una lectura responsable de toda la carta, van a observar que el apóstol Pedro está probando su tesis usando el Antiguo Testamento. Y es interesante cómo este hombre está escribiendo todo tomando el Antiguo Testamento como referencia. Ahí, por correr un poquito nada más, en el capítulo 1, verso 16, está citando el Antiguo Testamento, el libro de Levíticos, cuando dice, sed santos porque yo soy santo. En el capítulo 1, verso 25, cita Isaías 40. En el capítulo 2, verso 3, Salmo 34. En el versículo 7, el Salmo 118. Verso 8, Isaías capítulo 8. Capítulo 2, verso 9, Éxodo 19. Verso 10, Oseas, en fin, y ustedes se pueden leer toda la carta y van a observar que este hombre prueba su tesis usando la Biblia, usando el Antiguo Testamento. Todavía el Nuevo Testamento está en el proceso de formación, pero este hombre lo que hace es entonces hablar pensando de la forma en que nos habla el Antiguo Testamento, no como habla la sociedad, cómo se usan los términos y cómo entienden los conceptos en el mundo secular, como les indiqué, en el campo, por ejemplo, de la medicina o la política o en el campo de la mística de aquel entonces. Cuando nosotros miramos el Antiguo Testamento, notamos que cuando se hablaba de Dios conociendo de antemano,
no era simplemente que tenía una noción mnemotécnica, tenían conocimiento de lo que iba a suceder o lo que sucedía, sino que se trataba de un conocimiento que va mucho más allá de ello, es un conocimiento relacional. La Biblia dice en el Antiguo Testamento que Adán conoció a su mujer. No quiere decir que Adán dijo, uy, no sabía que andaba esta muchacha dando vuelta por acá y ¡puf! Salió detrás de un árbol. Mucho gusto, mi nombre es Adán. Ay, el mío es Eva. Ahora la conozco a Eva. No, lo que está diciendo cuando la conoció es que se tuvo relaciones con ella y eso es debido a la relación como pareja, el amor que tenían entre ambos. Esa es la idea del concepto de conocer a alguien. Algunos ejemplos tenemos, por ejemplo, en Amós capítulo 3, verso 2, Dios dijo a Israel, a vosotros, escucha esto, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. La palabra hebrea es yadá, y no quiere decir que Dios, cuando dice solamente los conocía a ustedes y no tenía ni la menor idea del resto del mundo. Dios conoce a toda la gente, pero cuando indicó eso, no es por ignorancia del resto de las sociedades, sino que conocía en una forma íntima, relacional a esta gente. Y es por eso que los eligió, los escogí porque los conocía a ustedes. Mi corazón estaba pegado a ustedes, tenía un vínculo con ustedes de antemano. Pasajes comparativos en cuanto al tema de la elección. Encontraba, tengo que correr acá, ¿no? Pero Deuteronomio 7, versos 6 al 8 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido. Y nota que está en pasado, no dice te está escogiendo o te va a escoger, no, te ha escogido. ¿Para qué? Para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Y nota bien qué interesante cómo la inspiración describe el concepto de elección. Dice, porque Dios quiso, pero no quiso de querer tenerlos, los amó, los he querido a ustedes y es por eso que os ha escogido. Pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. ¿Te das cuenta? Dios entonces escoge y conoce porque amó a estas personas desde antes. Isaías 41 dice, pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, otra vez el concepto de elección, escogí descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. Ahí tenemos otra vez el concepto de la elección basada en el corazón de Dios. Y lógicamente, porque Dios los amó desde antes, es que los conoce. Tú no puedes amar a una persona que no conoces. Pero Dios, bueno, hablando, tal vez si hablamos de amor platónico, ¿no? Que puede ser que me enamore, qué sé yo, de algún artista de televisión que no conozco y no voy a conocer jamás, pero qué sé yo, tengo simpatía, ¿no? Amor platónico. Jeremías, capítulo 1, verso 5, Dios le dice al profeta, antes que te formase, o sea que este hombre no andaba por ahí dando vueltas, dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses te separé o te santifiqué. Se usa exactamente la misma palabra yadá que aparece en Amós cuando habla de conocer. Es decir, Dios lo conoció con un propósito desde antes de que haya nacido y lo aportó para la obra que tenía planeada para él. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros venimos otra vez a Pedro, que está pensando en lo que el Antiguo Testamento define como previo conocimiento. Este hombre dice que fuimos elegidos según la presciencia o el previo conocimiento de Dios. Y con eso lo que está diciendo es que nuestra salvación empezó entonces, no cuando tú lo elegiste, sino en el corazón de Dios. Esto es una cosa extraordinaria.
Tu salvación ya estaba. Uno puede quebrarse la cabeza tratando de entender, pero ¿cómo es posible si yo no existía? Bueno, pero así es como nos habla la Biblia. Dios te escogió porque ya te amó. Y tomando las palabras de Dios al profeta, es incluso con un amor eterno, no que comenzó a amarte, sino un amor que fue desde siempre. Ese conocimiento del que nos habla Pedro, entonces nos damos cuenta que por lo pronto es un conocimiento electivo. Pero por otro lado es un conocimiento relacional, es decir, una relación personal entre Dios y su pueblo, Dios y Jeremías, y ahora tenemos a Dios y la iglesia, y nosotros que formamos parte de esa iglesia. Y en tercer lugar podemos decir que se trata de un conocimiento con propósito, porque dice al pueblo te santifiqué, lo mismo dice con Isaías, ser rociados, dice acá, en Pedro dice para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Así que nosotros también hemos sido escogidos según la presencia de Dios con ese propósito. En Romanos, en el capítulo 8, verso 29, dice, a los que antes conoció, también predestinó, es decir, destinó desde antes. Es muy interesante esta palabra también. La primera en Pedro es prognosis, acá es prognosco. Muchos hacen una distinción, son la misma palabra. La diferencia es que Pedro la usa, es un verbo, y Romanos, Pablo la usa como un sustantivo, pero es la misma palabra, gnosis, con un prefijo nada más. Van a olvidar de esto, es para más o menos orientarles y probarles la tesis, que es lo que estoy diciendo está allí encajado en las Escrituras. ¿Y qué dice Pablo? Bueno, Pablo nos está diciendo que antes los conoció, pero no dice que después nos predestinó, sino que hace una partícula comparativa diciendo, nos conoció y también, al mismo tiempo, en el mismo sentido, nos predestinó. Es decir, a ver, lo que te está diciendo Pablo ahí en Romano es que Dios te conoció porque ya estabas destinado desde antes. La única razón del por qué Dios te conoce es porque lo sabe todo y porque determinó las cosas desde antes. Pero ¿cómo puede ser eso? ¿Y qué sé yo, viejo? No sé, cómo piensa Dios es una cosa que no podemos entenderla si nosotros somos seres finitos. ¿Cómo vamos a tratar de entender la mente de Dios? La mente nuestra, acuérdense en que Isaías 55 dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Nosotros pensamos como Dios, pero Dios no piensa como nosotros. El problema es que muchas veces queremos que Dios caiga en una estructura de pensamiento como la del hombre. No, Señor. Nosotros nos plasmamos nuestra imagen en Dios, es Dios plasmando su imagen en nosotros. Así que lo que nos está diciendo entonces Pablo es que el conocimiento que Dios tiene previo de nuestras vidas es porque Dios nos amó y nos destinó desde antes. Es un misterio extraordinario, pero está revelado en la palabra. Es decir, que somos elegidos. El concepto que abraza el apóstol Pedro es que Dios nos conoció de una forma amorosa, deliberada, desde incluso antes de la fundación del mundo, si tomamos nota de lo que dice Pablo cuando escribe la carta a los Efesios. En el capítulo 1 dice, bendito sea, en el verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Se acuerdan de eso? En los lugares celestiales en Cristo. Y en el verso 4 dice, habiendo sido escogidos, y luego dice, escogidos en Él antes de la fundación del mundo. ¿Qué tal? Y luego dice que nos escogió, en línea con lo que dice Pedro acá, o Pedro con Pablo, dice, según el puro afecto de su voluntad. ¿Y dónde está la mía? Bueno, los escritores no quieren meter ese tema. Nos mete en otro tema, en el tema del misterio de la mente de Dios. Y que Dios te escogió no porque tú eres algo muy especial, no, te eligió porque Dios es algo muy especial. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo según el beneplácito divino. Le plugo eso. Y eso es lo que nos indica
Pablo en Romanos, en Éfeso o Efesios, y acá, por ejemplo, este hombre que nos dice según la presciencia divina. La segunda cosa con relación a esto es que la elección no es injusta. Algunos dicen, no, pero a ver, si ese es el caso, entonces hay injusticia acá. Tenemos que cambiar la visión porque entonces Dios es injusto. No estás entendiendo nada. La elección no es un asunto de injusticia divina, porque el punto de inicio no es la justicia, sino la gracia de Dios. El tema de la elección no es un asunto de justicia, es un asunto de la gracia, el beneplácito divino. Algunos solo argumentan, y he escuchado y he leído mucho esto, ¿por qué Dios elige a algunos y abandona a otros? Por ejemplo, ¿por qué no elige a todo el mundo? A ver, si Dios elige a unos y no a otros, es injusto. No me parece bien eso. ¿Y qué interesa si te parece bien o no? Es asunto de Dios, no tuyo. Ahora, esa pregunta parte de un supuesto completamente erróneo. Estamos haciendo mal la pregunta. Porque Dios, pensamos que Dios debe salvarnos a todos o no salvar a nadie para ser justos. Pero está equivocado eso, porque en realidad la justicia de Dios, si vamos a echar mano de la justicia y querer defenderla, Dios nos tiene que condenar a todos. Tú y yo estamos todos en el horno. La justicia de Dios demanda la muerte del pecador. Eso es justicia. ¿Quieres saber cómo funciona la justicia de Dios? Lee Romanos, donde dice que todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, estamos en un serio problema. La paga del pecado es muerte. Ya lo vimos hace un par de semanas atrás. Así que en cuanto a la justicia de Dios, todos merecemos ser condenados. ¿Por qué? Porque todos, tú y yo, y no hay un ser humano que no haya pecado. Pero la elección no es un acto de la justicia divina. La elección es un acto de la gracia divina, que es diferente. La justicia nos condena a todos. La gracia decide salvar a algunos. ¿Y qué del resto? Bueno, el resto tienen que pagar como debemos pagar nosotros. Todos merecemos el infierno. El apóstol Pablo, cuando escribe Romanos capítulo 9, dice estas palabras: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios porque escogió a Faraón para meterle la chuza a Moisés y desafiar a Dios? Dios lo usó para glorificarse. Dice, ¿qué? ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Y está refiriéndose a un interlocutor que está diciendo, bueno, pero si lo que estás diciendo, que Dios levantó a Faraón para mostrar su poder, este hombre tenía que caer sí o sí, la conclusión lógica es, pero es injusto, pobre Faraón, es una víctima en todo esto. Y Pablo responde y dice, no, estás manejando mal la cosa. Dice, ¿hay injusticia en Dios? En ninguna manera, no depende del que quiere. No es que Faraón en un momento dado diga, pero yo quería otra cosa. No es asunto del que quiere, dice Pablo, ni del que corre, sino de Dios. Pero como y Faraón, es asunto, eso no es discusión acá. La justicia demanda la muerte de Faraón, de Moisés, de todo Israel, de todo el mundo. Porque todos están bajo pecado. ¿Pero y por qué se salvaron esto? Porque Dios es misericordioso. No tiene nada que ver la justicia. El enfoque es la gracia de Dios. Pero entramos en el debate filosófico acerca de estos conceptos y perdemos de vista la grandeza de Dios para mirar lo que merece el hombre. Y nosotros no merecemos absolutamente nada. Y si hay algo que merecemos es el infierno, ni más ni menos. Es decir, que si Dios elige a alguien, no es por mí, mejor dicho, elige a ese alguien por compasión, por misericordia. Y si no elige a otro, no le está quitando a ese otro un derecho. Porque nosotros, mejor dicho, no tenemos ningún derecho en cuanto a Dios se refiere. Nadie, ni tú ni yo, nadie tiene el derecho a ser rescatado o ser salvado. ¿Y por qué me salvé? Bueno, me salvé porque Dios me salvó. Porque Dios tuvo compasión y simplemente me mostró a Cristo. A todos los hombres les hace justicia, a todos, que es la condenación. Y a algunos les hace gracia, les muestra la gracia, decide salvarlos.
Entonces, ¿qué pasa con esto de la elección? Que en lugar de exaltarnos, nos damos cuenta que la elección de Dios nos produce humildad y glorifica a Dios, no las elecciones o las decisiones tuyas o mías. El hecho de haber sido elegidos no nos hace a nosotros superiores al resto de las personas no elegidas. Muchas veces pensamos en esos términos. No, Señor, tú no eres más que el que está al lado tuyo en el trabajo o en la sociedad, sino que nos hace más agradecidos. La elección nos humilla porque no fue una actitud o una disposición nuestra. Y en un sentido nos exalta, sí, pero en un sentido, en el contexto de la humildad, porque significa que fuimos conocidos, fuimos amados desde la misma eternidad. ¿Por qué Dios me amó a mí? ¿Qué sé yo por qué? Eso es asunto de Dios, no asunto mío. Lo que yo tengo que hacer es decir, gracias Dios, porque me amaste. Y no cuestionar por qué Dios amó con amor eterno al profeta del Antiguo Testamento, por ejemplo. El apóstol Pablo en Corintios, en la primera carta, capítulo 1, lo expresa de lo siguiente. Dice, lo necio del mundo escogió Dios. ¿Qué tal? Nosotros pensamos que lo grandioso del mundo escogió Dios. ¿Qué somos nosotros? Lo necio. Eres un necio. Yo también. Lo necio del mundo escogió Dios. ¿Pero por qué? Dice, para que nadie se jacte en su presencia, que nadie diga, ¿sabes, Señor? Como yo no era parte de la necedad del mundo, me escogiste. No, tú eres parte de ese mundo necio que rechazó a Dios, que merece el infierno. Y Dios escogió a ese necio condenado al infierno, porque le tuvo el beneplácito de salvarlo. Así que, bueno, eso es más o menos, esto da para mucho más, ¿no? Ese es un punto teológico fundamental. La garantía de mi seguridad en el futuro está en eso, que Dios te eligió para el futuro. E hizo todo lo necesario para que ese futuro sea una realidad en la cual confiar. Otro punto teológico, el segundo, que también lo notamos acá en Pedro y que está claro, es su teología trinitaria. Porque, a ver, ¿qué somos nosotros? Si miramos allí en el verso 2 y 3, dice que somos, 1, elegidos. Mira ahí tu Biblia, está ahí. 2, verso 2, santificados. 3, redimidos. Eso es lo que quiere decir allí, rociados con la sangre de Cristo. Es el acto de la redención. Y 4, verso 3, fíjate, renacidos. Y eso es por tocar algo de la definición de tu vida y la mía en Cristo de la carta, porque seguimos leyendo y dice, somos santos, somos sacerdocio o real sacerdocio, nación santa, y una cantidad de cosas que definen la identidad del cristiano. Hoy vivimos con gente que no sabe quiénes son. Yo creo que soy un renacuajo, yo soy un canguro, yo soy un perro dálmata, yo soy un hombre, una mujer, uno del medio. No, tenemos un lío con la identidad humana, no sabemos ni qué somos ni por dónde nos pega el aire. Bueno, el cristiano tiene la seguridad, nuestra identidad es clara. Y de entrada Pedro dice, ¿qué eres? Elegido, santificado, redimido, renacido, eso es lo que eres. ¿Qué tal? Ahora, lo interesante es que todas estas cosas son obras de la Trinidad, de un Dios trino. Fíjate que el verso 2, el Padre es el que elige, el Hijo es el que redime, somos rociados con la sangre de Cristo. Y verso 2 en el medio dice que somos santificados del Espíritu. Hay otros grupos acá unitarios que se han levantado en el campo evangélico contemporáneo que están tirando la Trinidad por la ventana. Y están cobrando fuerza, Ojo, eso es una herejía de los primeros siglos del cristianismo, siglo III y siglo IV, que cobró mucha fuerza y que se declaró hereje. Y parece mentira, porque pensaron que, en fin, los concilios lograron exterminar estas herejías y hoy los vemos salir del escombro de la historia y vuelven a levantarse y a respirar oxígeno. Y el pueblo evangélico hoy
y el pueblo hispano evangélico está siendo atraído como una fuerza de gravedad hacia esta doctrina antidios. Pedro era trinitario, ¿no lo ves ahí? Yo no estoy definiendo algo que no está ahí. Es Dios el Padre el que nos elige. Es el Espíritu el que nos santifica. Cristo es el que lleva a cabo la obra de la redención. O sea que toda la divinidad estaba envuelta en ese acto de elección y salvación. Entonces, la dinámica de la obra de Dios va desarrollada más o menos de la siguiente forma. La causa de la elección, de tu elección para salvación, la mía, es la presencia divina. Y el medio de la elección es la santificación. No la santificación solamente moral, es decir, que eras un vil pecador y ahora te hizo de otra manera, sino también se trata de una santificación posicional, te ha puesto en otra condición delante de Dios, y también transformadora, porque la santificación es esa obra que hace Dios a través del Espíritu de ir formando tu carácter hasta llegar a la estatura de Cristo Jesús. Y en tercer lugar, ¿cuál es el propósito de la elección? Y dice allí Pedro que uno es la obediencia y lo otro es la redención. Eso quiere decir ser rociados con la sangre de Cristo. Que en definitiva, estos son los frutos concretos de esa elección. Es lo que decía otra vez, volviendo a Pablo, en Efesios capítulo 1, verso 4, nos escogió desde antes de la fundación del mundo, dice, ¿para qué? Para que fuese santos y sin manchas delante de Él. Entonces, te estoy diciendo esto para que veas que el fundamento teológico de nuestra esperanza futura es sólido. Pedro nos está presentando estas dos cosas que son fundamentales para que te vayas a casa tranquilo. No que vivas con el terror y la incertidumbre del futuro como el resto de la sociedad. Están tirando la línea de pescar para ver si encuentran algún tipo de disciplina que me dé un poco de seguridad, porque si no la gente, si estuviese tranquila acerca del futuro, no estarían vacilando y enloquecidos y obsesionados con saber qué es lo que va a pasar. Simplemente nos sentaríamos a esperar. Pero es debido a esa incertidumbre que la gente está buscando una respuesta. Bueno, tú ya la tienes. Yo la tengo y es segura justamente por esa obra de Dios. Así que, antes de hablarnos de la resurrección como nuestra esperanza, Pedro quiere que tú y yo entendamos por qué debemos tener esa esperanza. Y no se trata de que seamos mejores que otras personas en este mundo o en la sociedad, o que hayamos hecho algo especial que conquistó el corazón de Dios de alguna manera, sino que Dios decidió en su corazón elegirte a ti. Por pura gracia, por pura misericordia, según su propósito eterno. Entonces nuestra esperanza descansa, primero, en una elección eterna. Segundo, en una obra presente del Espíritu en cada una de nuestras vidas. Y tercero, en un propósito glorioso, que es obedecer y ser rociados con la sangre de su Hijo Jesucristo. Esta es la base sólida de tu esperanza y la mía. Habiendo establecido entonces ese fundamento firme de nuestra elección y la obra trinitaria en el programa de salvación, Pedro entonces nos presenta tres características gloriosas de esta esperanza que nace de la resurrección de Cristo. Número 1 nos habla de una esperanza futura, verso 3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según su misericordia, nos hizo renacer, y escucha, ¿para qué? Para una esperanza viva, una esperanza activa, una esperanza hoy, presente. La antítesis de eso sería una esperanza muerta, que no tiene base, no tiene fundamento, no nos podemos afianzar en eso, no tiene sustancia y por ende no podemos tener la seguridad o la certeza. Una esperanza muerta no ofrece nada, no es esperanza. No tiene vida porque no está anclada en la realidad de la resurrección de nuestro bendito Señor Jesucristo que recordábamos el domingo pasado. Es una esperanza vacía,
Una esperanza basada en ilusiones o expectativas mundanas que no pueden garantizar absolutamente nada. La nuestra es una esperanza viva porque Cristo está vivo. Y el hecho de que Cristo esté vivo es la evidencia más clara y elocuente que lo que nos dicen estos hombres es real. Es decir, que es una evidencia potente acerca de nuestro futuro glorioso. Alguien se puede comprar un billete de lotería cuando salga de acá pensando que si se gana la lotería, bueno, fenómeno, la paso fenómeno el resto de mi vida. Y se esperanzan en eso. Bueno, estás jugando a los números. Eso no garantiza. El que te compres un billete no garantiza que vas a ser millonario. Te compraste ese billete y por ahí la pegas. Pero tú no te puedes asegurar de que, porque me compré el billete y los 5, qué sé yo cuántos números se juegan ahora, no tengo idea, yo no juego a eso, ¿no? Pero, no sé, algunos de ustedes si van y compran eso, ¿qué esperanza tienes? Te haces una ilusión, pero no puedes sentarte a esperar que eso va a suceder. Que esta semana vas a dejar de ser pobre y vas a ser rico. Tienes que ilusionarte que a lo mejor salen los números y gano. Pero eso no es esperanza, eso es esperar que en la casualidad, la quimera. Pero lo que nos ofrece Dios no es siéntate a esperar y vamos a ver qué pasa. No. La garantía nuestra es una cosa futura que está anclada en lo que hizo Jesucristo. Así que Cristo resucitado a mí, no sé, pero me da una esperanza viva que se materializa plenamente en el futuro que estoy esperando y espero que pase contigo también. No solamente es una esperanza futura, pero dice que es una esperanza segura. Verso 4, fíjate, dice, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Así que esa herencia que nos ofreció Dios está guardada, está reservada para nosotros, protegida y garantizada. Viejo, si esto no es seguro, por el mismo poder de Dios que levantó a Cristo de los muertos. Pero escúchame una cosa, ¿quién te puede dar una garantía como esa? Que el poder de Dios, estamos hablando de un Dios infinito y todopoderoso, ¿quién va a frenar la mano de Dios que tiene guardado en el cofre celestial la esperanza gloriosa tuya y de todo creyente que pone su fe en Cristo? ¿Quién va a empujar a Dios a un lado y decir, esto es mío, y robarse mi esperanza? Nadie. La garantía mayor que tenemos es ese poder de Dios que guarda nuestro seguro. La esperanza tuya y mía es una esperanza segura, no está expuesta a la decadencia, a la muerte, la corrupción. A diferencia de las expectativas humanas, a ver, nosotros ahora vamos a elegir el Prime Minister acá en Canadá. ¿Y qué sabemos cómo van a gobernar estos señores? Miramos la plataforma filosófica de cada partido, decimos me gusta este, me gusta el otro, la pinta, cómo habla, cómo se viste, qué sé yo, las promesas. Y resulta que después terminamos dentro del 4 diciendo qué pedazo de animal, nos arruinó, nos mandó en el hoyo, sea de un partido o del otro, lo quiero matar. Estoy esperando las elecciones para sacarlo a garrotazos a este. No tenemos ninguna seguridad. Estaba mirando con mi señora, comentaba con unos hermanos un documental acerca de la Segunda Guerra Mundial. Y cómo el pueblo alemán se agarró de un loco maniático, Adolfo Hitler, pensando que este es el Salvador. Este arregla todos nuestros problemas, con este vamos para adelante. Y pusieron su esperanza en un hombre que iba a salvar a Alemania. Díganme ustedes a dónde fue a parar esa esperanza. Y nosotros seguimos con la misma locura, ¿eh? Nosotros escogemos muchos Hitlers por ahí, y no quiero naturalizar lo que fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O qué sé yo, naturalizarla o minimizar los efectos de esta catástrofe. Pero, viejo, pensamos en un billete de lotería, en un político, en un predicador, en un apóstol, un pastor, un profeta, qué sé yo, en un caudillo. Y siempre estamos metiendo nuestra esperanza en alguien que es mortal y no puede garantizar absolutamente nada. Pero cuando pones tu esperanza en el Dios Todopoderoso, mi querido, estás garantizado que si Dios protege tu futuro, ese futuro está guardado, asegurado. Confía en tu Dios, confía en tu Cristo, por favor.
No solamente eso, que es una esperanza guardada, tengo que correrla, porque si no los voy a perder a todos. Pero, hablamos de una esperanza futura, una esperanza segura, y número 3, esa esperanza guardada. Verso 5, dice, sois guardados por el poder de Dios. Guardados, tú eres guardado. Pero yo estoy pasando las 1001 hoy, no importa, pero la providencia divina te conserva. ¿Pero para qué me conserva? Para ese futuro glorioso. Pedro resalta que no solo tenemos una esperanza viva y segura, sino que es una esperanza que está protegida por el poder de Dios. Dios te guarda, Dios te preserva hasta que la revelación final de la salvación se concrete. Desde el punto de vista forense ya te salvó, te declaró inocente en los méritos de Cristo, pero todavía va a haber un futuro en que tu cuerpo va a ser resucitado como el de Cristo y vamos a estar para siempre en la presencia de nuestro Dios todo glorioso. Así que la esperanza guardada continúa en un sentido el tema de la seguridad. El poder de la resurrección de Cristo es un poder que garantiza nuestro futuro. Y entonces, yo quiero preguntarte, ¿estás desanimado hoy? ¿En qué condición estás al presente? ¿Te sientes con desánimo? Bueno, ¿sabes una cosa? Recuerda que tienes una esperanza viva porque Cristo vive. ¿Sientes que todo cambia a tu alrededor? Nada es estático, nada se queda quieto. Todo está cambiando, todo. Los tiempos, las economías, la sociedad, las ideas, todo se mueve. Ahora, recuerda que tienes una esperanza segura en Cristo Jesús. Eso no se mueve, es incólume. Y número 3, temes perderte en el camino de la confusión en la que vive el mundo y la sociedad, incluso esta neoiglesia que se ha levantado. Recuerda que tu esperanza está guardada por el poder de Dios y no por tu fuerza. No por tu poder, sino el poder de Dios es el que guarda tu futuro. Así que, hermanos, no caminemos, y ya pueden pasar los que van a dirigirnos al final. No camines hacia el futuro con miedo. No te asustes. Sí, para el mundo no saben ni para dónde van, pero nosotros sabemos muy bien para dónde vamos. No vivas todos los días con incertidumbre o desconfianza, sino con los ojos puestos en una tumba vacía. Una tumba que quedó vacante. Y por eso nuestro futuro está asegurado en la persona de nuestro bendito Señor Jesucristo. Por eso Pedro dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermano querido, anímate. El poder de la resurrección. Hemos visto lo que implica. No es simplemente hablar de un suceso histórico que tomó lugar hace 2000 años atrás, sino que es un suceso que Dios llevó a cabo para impactar nuestras vidas, darnos seguridad y que salgamos con confianza a predicar, a compartir este evangelio con los perdidos, para darte seguridad y vida eterna. Y si por casualidad, todavía acá en medio nuestro hay alguien que no ha aceptado a Cristo, deja de vivir con la incertidumbre del qué será mañana. Ven a los pies de Cristo. Entrega tu corazón al Señor, entrégale tu vida y comienza a caminar una vida segura por el poder y la gracia de Dios que levantó a Cristo de los muertos y promete levantarnos a nosotros para que disfrutemos de las glorias eternas, que Dios quiera sea pronto. Así que el Señor nos bendiga, hermanos queridos, y nos ayude. Bendiciones,